1. El fantasma de Belle Spice. En cuanto llegamos al hospital nos llevaron a su tumba. El doctor Belle Spice sigue curando aún después de muerto, me aseguró Carmencite una de las noches que compartí un turno con su clave. Ella era la enfermera responsable de la sala de maternidad. Nadie me lo contó, tampoco son cuentos de camino, yo lo vi con estos ojitos. Enfatizó Carmencite, y no solamente fui yo, también vieron al fantasma, la Domitila, la Gladys y hasta la doctora Sandino, quien venía de la sala de labor y partos, a comerse un sándwich con nosotras, continuó Carmencite, eso fue un martes como a las 2 de la mañana. Mire, yo tampoco creía que ese tipo de cosas podrían suceder, agregó la enfermera. En los 30 años que tengo de trabajar para el Ministerio de Salud, jamás había tenido la oportunidad de ver a un espanto, menos el de una persona tan querida y buena, finalizó Carmencite. El doctor Belle Spice fue uno de esos pocos personajes de nuestra historia médica, si no el único, que decidió por amor y cuenta propia construir un hospital para combatir el cáncer en la población nicaragüense. La construcción de las obras del hospital se iniciaron en 1944. Cuando el doctor Belle Spice viajaba a las comunidades rurales, con las brigadas que organizaba como parte de las actividades de su congregación religiosa, los campesinos bajaban de la montaña por centenas, solo con la esperanza de ver a este médico, casi sobrenatural, que había empeñado toda su fortuna en la construcción de un lugar que mitigara las penas de los enfermos. En mayo de 1957 murió valiente como un tigre, peleando contra un infarto fulminante al corazón que lo agarró desprevenido y sin mediar aviso. Como buen ajedrecista y estudiante de San TSU, el doctor Belle Spice se dejó vencer, siempre con la filosofía que es mejor perder una batalla que la guerra entera. De esta manera, le ganó a la muerte y al olvido. Cuando el doctor Belle Spice vio el túnel acercándose, casi cruzando su umbral, sintió una mano que le sujetaba el brazo, mientras escuchaba una voz que le decía que su premio, por amor a sus semejantes, era seguir sanándolos desde el más allá. Fue así como en medio de unas de luz nació la leyenda. Desde entonces ha curado a ciegos, paralíticos, mudos, tuertos y sordos. Sin discriminar en las especialidades de las ciencias médicas, él atiende por igual a quienes le recen con fe y devoción, haciendo milagros en puérperas y preclámpticas, extrayendo embarazos ectópicos, interviniendo por los desnutridos y por los sifilíticos, operando, sin bisturí, vesículas biliares, apéndices, hemorroides y hematomas abdérreos, contradiciendo a la ciencia médica en todos sus puntos y señales. Yo tampoco creía en sus apariciones y proezas de ultratumba, hasta que, mientras caminaba por el segundo piso del hospital que hoy lleva su nombre, cerca del cuarto de médicos, vi un resplandor al lado de la camilla de una paciente que había sido ingresada con un problema de placenta previa y que tenía que ser operada de urgencia. Ese día, su intervención fue tan fugaz como la luz que lo anunció. Cuando quisieron llevar a la paciente al quirófano, el niño había nacido sin inconvenientes, no había sangrado y nadie sabía dónde había ido a parar la placenta. A pesar de todos los ultrasonidos que le hicieron a la señora ingresada por placenta previa, el cuerpo médico no supo explicar qué había pasado en este caso y como la señora podía lucir un útero de quinceañera con el legalito adicional de un himen intacto. Así era de bueno, y lo sigue siendo, nuestro querido maestro del más allá. Un día de septiembre, al parecer, se desarticuló su ectoplasma con la consecuente desorganización en los procedimientos médico-quirúrgicos del querido discípulo de Hipócrates. En esa ocasión, dejó olvidados, una vez extraídos con sus técnicas maravillosas, 2 apéndices, en un lavamanos, un quiste, en un piche con cara de pato, un fragmento de colon descendente, en el inodoro de los internos y 4 amígdalas, en el depósito de agua de la refrigeradora de la sala de neonatos, junto a una catamal, que el doctor García planeaba desayunar ese sábado, de tal manera que nadie se explicaba quién, ni por qué razón, estaban esas glándulas en la refrigeradora. A la mañana siguiente, los pediatras, con el doctor Oliver a la cabeza, formaron un comité de auditoría médica para indagar sobre lo acontecido, confirmando que había 2 bebés en la sala de neonatología sin amígdalas. El comité concluyó en su informe, previa obtención de las evidencias del caso, que el doctor Belle Spice había extirpado las glándulas a los bebés para ahorrar el trabajo de los médicos que tendrían que haber atendido a los niños durante al menos 7 años y, de paso,
evitar futuras complicaciones, dolores de garganta y fiebres a los infantes, así como los correspondientes desvelos maternos y paternos. Con sus intervenciones, el Dr. Vélez Páez demostraba también sus grandes dotes de economista de la salud. Él priorizaba a través de sus actos la eficiencia y la eficacia en las actividades médicas, dando de paso una gran lección de promoción de la salud y prevención de enfermedades a todo el personal. A partir de entonces, fueron tantas las apariciones del fantasma del Dr. Vélez Páez que ya se estaba considerando integrarlo en la planilla de recursos humanos del personal del hospital. La idea era darle su salario a alguno de los familiares que aún tuviera vivo, así alguien podría disfrutar de estos ingresos por los servicios prestados al sistema de salud. Las rondas de las mañanas y las entregas de turno por la tarde ya no podían hacerse sin la presencia del Dr. Vélez Páez. Su sabiduría no tenía límites. Contaba con los consejos y recomendaciones de los grandes maestros de la medicina antigua, moderna y postmoderna. Dada su condición inmaterial, así como permanecer en más de una dimensión de manera simultánea, tenía acceso a los registros del futuro de la medicina del siglo XXII y a los de la Biblioteca de Alejandría. Por cierto, aunque se lo rogamos de rodillas, el Dr. Vélez Páez jamás nos dejó entrever ninguno de los futuros secretos y descubrimientos de la ciencia médica. Según su percepción, no estábamos aún preparados para dimensionar y aplicar el impacto de los adelantos que él había observado. Nos acostumbramos a su presencia, además de sus contribuciones científico-técnicas permanentes e invaluables. Como podía transmutarse y aparecerse de forma simultánea en diferentes lugares del hospital, para nosotros era una gran ventaja. Así como estaba en el pase de visita de ginecología, también se encontraba en pediatría, en la unidad de rehidratación oral, en la unidad de cuidados intensivos y dando clases a los internos del primer bloque de cirugía. De esta manera colaboraba directamente en las sesiones docentes del Dr. Guillermo López Siero, mientras éste operaba una hernia inguinal. Un día, sin más, el Dr. Vélez Páez desapareció. Todos aún lo extrañamos. Su ausencia nos produjo un enorme vacío, sobre todo a mí. Aún guardo la esperanza de obtener la fórmula de los remedios para varias dolencias que aún asolan a la humanidad. Estoy seguro que la próxima vez que aparezca, al menos nos dará la cura definitiva para la gripe común y tal vez la manera de combatir los peores desastres que han asolado a nuestro país, la corrupción y los políticos.